10. Se lo come, ¿va? Al que diga 3 o 5, la vaca se lo come. Vamos, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. abajo, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1, 0. Pobrecita la vaquita, hombre. Vamos, sigue insistiendo. O 7, la vaca se lo come. A ver, al que diga 3, 5 o 7, la vaca se lo come. Contamos, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. abajo. 10, 9, 8, 6, 4. La vaca lo comió, la vaca la comió, la vaca la comió. ¿Quién fue? No importa contar. Otra vez. De arriba para abajo. 10. 9, 8, 6, 4, 2, 1, 0. Muy bien, aplausos, aplausos. Ustedes son unos campeones. Ajá. Ahora, ¿saben? Quiero hacer un poquito más difícil de todo el mundo. Mira, ahora no vamos a contar de esa forma. 1, 2, 3, pero vamos a contar 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 6. Porque saltamos, pero no vamos a contar 1, 2, 4, 6. Pero ahora 1, 2, 4, 6, 9, 10. ¿Piensa que puede hacer eso? 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 6, 5. ¡Hay 5! ¿Cómo me vaca? Vamos a probarlo. El que diga 3, 5 o 7, la vaca se lo come. Contamos. 1, 2, 4, 6. Otra vez, a contar. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Eso es para que lo practique en casa, ¿sí? Eso es más rápido, ¿no? Ahora no se preocupe, pero practícalo en su casa para poder contar 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 6, 5. Ay, Dios mío, tengo que practicar, yo también tengo que practicar. Ok. Ahora necesito a 2 adultos que me ayuden. Por ejemplo, déjame ver. ¿Sí? Ok, una y otro que me ayuden. ¿Sí? ¿Eres adulto? ¿Eres adulto? ¿Adulto? Necesito un adulto que me ayude. Por ejemplo, creo que esa señorita puede ayudarme también. Por favor, por favor. Y vamos a formar 2 grupos. Un grupo que se para por aquí, un grupo que se para por aquí también. Uno, usted se para aquí. Muy popular de Curazao, que se llama Pierre Lawson. ¿Cómo se llama? Pierre Lawson. Y hizo una rima para niños que dice, lo voy a hacer completo y después vamos a jugar con él un poquito. Llega el macaco. El macaco, rabo flaco, que un flusco, o pisaco, y para atrás un bom buraco, para sacar rabo flaco, rabo flaco, rabo flaco. ¿Ese es el señor? Estaba hablando de un mono que quería un flux, ¿sí? Pero con muchos sacos, sí, sacos. ¿Qué saco? No, saco es otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Dónde meto un saco? ¿Qué saco? Un flux con muchos sacos y por detrás un buen hoyo, ¿sí? Ojal. Por el ojal. ¿Qué? Porque tiene que salir su rabo. Rabo que lo tiene muy flaquito, ¿no? Ah, su cola. Ah. La dos cosas, rabo y cola. Ah, ok. Pues ya está. Creo que cola es mejor. Sí, para que saque su cola. Ok. Ahora vamos a aprender. Tienen que repetir lo que yo dije. Y yo digo, un macaco rabo flaco. Sí, macaco es mono. ¿Sí? Y el rabo. Ajá. Un macaco rabo flaco. Que un flusco o pisaco.
Sí, que quiere un flux con mucho saco. Que un flux con hopi saco. Que un flux con hopi saco. Y para atrás con un bom buraco. Pa essa carrabo flaco. Pa essa carrabo flaco. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Usted se para aquí y usted ya está parado. Usted tiene que ver lo que hace su guía para hacer lo mismo, ¿no? Este grupo empieza abajo. Empezamos agachado, no, solo este grupo se queda parado. Empieza agachado, ¿ya? Y cuando yo diga un macaco rabo flaco, ustedes lo repiten. ¿Ya? Y al repetirlo se levanta. Usted también lo repite, pero al repetirlo se agacha. ¿Ok? Y así lo conseguimos. ¿Sí? Ok, vamos a ensayarlo primero. 1, 2, 3, adelante. Un macaco rabo flaco. Un macaco rabo flaco. Que un flusco hopi saco. Que un flus. Al repetirlo se levanta, ¿no? ¿Sí? ¿O quiere levantarse al momento? ¿Sí? ¿Prefiere levantarse al momento? ¿O no al repetirse? Al repetirse, ok. Dice la señorita, al repetirse se levanta. Bueno, ok. Agáchanse. Ustedes no se agachan. Bueno, ok. Vamos a ver. Ahora, un macaco rabo flaco. Que un flusco hopi saco. Y para atrás con un bom buraco. Pa essa rabo flaco. Ahora, rabo flaco. Ok, ahora ya lo saben, entonces ahora ya no van a tener que repetirlo. Tienen que hacerlo a la vez. Cuando yo digo un macaco se levanta, ok. Esta vez empiezan agachados ustedes. Se agachan y ahora vamos a ver. Yo digo 1, 2, 3 y. Ok, y. 1, 2, 3, ok. Un macaco rabo flaco. Que un flusco hopi saco. Y para atrás un bom buraco. Pa essa rabo flaco. Rabo flaco. Muy bien. Un aplauso a las señoritas que están ayudando muy bien aquí. No sé, es poesía rítmica. La última vez yo hice en la pared, en la pared, pero yo un día decidí que iba a hacerlo en papiamento también. Y yo dije, escuchen bien esa frase. Mamira un cabaita come hierba. ¿Pueden decirlo? ¿Pueden repetirlo? Yo vi a un caballo comiendo hierbas. ¿Sí? Vamos a probarlo. Mamira un cabaita come hierba. Dígalo. Mamira un cabaita come hierba. Muy bien. Ta come hierba. Ok. Y la melodía es así. Mamira un cabaita come hierba. Ta come hierba. Muy bien. Ta come hierba. ¿Usted es cantante? Sí. Dios mío, lo hizo muy bien, ¿sí? Vamos a ver, vamos a probarlo todo. También la gente que está sentado y disfrutando de nuestro show aquí, vamos juntos. 1, 2, 3, ok. Mamira un cabaita come hierba, ta come hierba, ta come hierba. Ahora se va a cambiar la cosa. Cuando yo diga ahora con A, vamos a cambiar esa frase por Mamara an cabata kama yarba. Takamayarba, Takamayarba. Vamos a probarlo, ¿eh? Mamara acabada Takamayarba. Muy bien. Takamayarba, Takamayarba. Ahora sí, digo con E. Me mere, que me hierve. Te que me hierve. Muy bien. Te que me hierve. Pero en nuestro idioma tenemos también E y E. Es otro vocal. Y vamos a decir me mere el que me hierve. Ok, ya lo saben. ¿Y saben cómo anda un caballo? El caballo, ¿cómo corre un caballo? Ok, muy bien. Vamos con la mano, todo el mundo, ahí vamos. 1, 2, 3, ok. Mamira un caballo.
Dígalo con E, me mere, en que. Ahora con E, me mere. Ahora con I, mi miri, inti, mi, mi, irbi, tiki, mi, irbi, tiki, mi. Con O. Con O, ahora con U, con E, con U. Ahora con todo. Mamira, nunca baila, come hierba, la come hierba, la come hierba. Otra vez. Mamira, nunca baila, come hierba, la come hierba, la come. Vamos, hay caballo, van come hierba, de caballo, van a comer hierba, caballo, vamos, a comer hierba, de caballo, van come hierba, de caballo, van come hierba, caballo, la come hierba, caballo, la come hierba, caballo, la come hierba, caballo, la come Me dijeron que me quedaba solo un minuto y en ese minuto quiero hacer algo con todo el mundo. Quiero pedirle a todos que se pueden levantar, que se levanten, que se levanten. Sí, sí, que se levante, que se levante, que se levante, que se levante, que se levante. Y voy a hacer como hice la última vez con los niños, el arequete, arequetá. Las manos arriba, la mano arriba, la mano en la cabeza, en los hombros, en la cadera, en las rodillas y en los pies abajo. ¿Okay? Y hacemos esto. 1, 2, 3, vamos, arequete, arequetá, arequete, arequete, arequetá. Y cuando yo digo costilla, caderas, tiene que ser costilla, rodilla, rodilla, cadera, rodilla, cadera, cadera. Tiene que hacer ese movimiento, ¿ok? Vamos. Ustedes usan las dos manos, yo uso solamente uno. Vamos, 1, 2, 3, ok. Arequete, arequetá. Arequete, arequete, arequetá. Canten conmigo, arequete, arequetá. Arequete, arequete, arequetá. Otra vez, arequete, arequetá. Arequete, arequete, arequetá. Vamos a ver, arequete, arequetá. Arequete, arequete, arequetá. Caderas, arequete, arequete, arequetá. Vamos a ver, arequete, arequete, arequetá. Arequete, arequete, arequetá. Vamos a ver, arequete, arequete, arequetá. Arequete, arequete, arequetá. Arequete, arequete, arequetá. Arequete, arequete, arequetá. Eso, muy bien. Muchas gracias por tu participación. Y esos niños son niños campeón. Sí, sí, así se dice. Esos niños son niños campeón. Y ustedes que son sus mayores también son unos campeones. Aplausos. Muchas gracias y hasta un próximo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya nos vemos otra vez. Hasta luego. Hasta luego. Ya nos vemos otra vez. Ya nos vemos otra vez. Ya nos vemos otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez, 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 otra vez. Hay mucha nantillota, bye, chao. Canal 80, el canal total. El canal Camín de Botamira, ¿vos ves?